Bienvenidos y bienvenidas. Soy Valeria Ramos y hoy hablaremos acerca de la comunidad sorda y sobre la lengua de señas peruana. Antes de comenzar, es importante saber qué significa lengua y sobre todo, cuál es la relación con el término lenguaje. El lenguaje es la forma en la cual se establece la comunicación, la manera en la cual podemos comunicar ideas o pensamientos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca del lenguaje que se manejan las computadoras. Digamos que tengo una computadora aquí y quiero pasar un archivo a la computadora de acá. Tranquilamente lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque las computadoras manejan el mismo lenguaje. Bueno, ahora que ya terminamos el capítulo acerca de lo que es el lenguaje, podemos hablar de lo que significa lengua o lenguas. Básicamente las lenguas son las formas o maneras que tenemos nosotros de poder ejercer esa capacidad de poder comunicarnos. Por ejemplo, tenemos la lengua francesa, la lengua española o la lengua inglesa. Y así hay miles de lenguas. Y así como tenemos miles de lenguas que se hablan, también tenemos miles de lenguas de señas. Por ejemplo, tenemos la lengua de señas peruana, la lengua de señas chilena o la lengua de señas argentina. Pero quizá algo que siempre deberíamos tomar en cuenta, y como lo mencionaba Chomsky, es que el lenguaje es innato. Ahora hablemos acerca de lo que es la sordera. Y es que aquí podríamos hablar también acerca de las diferentes causas por las cuales se genera la pérdida auditiva. Dentro de las diferentes causas se podría encontrar aquí tanto la sordera hereditaria como también algún daño en el nervio auditivo. Pero ahora hablemos acerca de términos, conceptos, ideas, en realidad que muchas veces encapsulan a esta comunidad. La verdad es que no sé en qué momento entró la idea de que los sordos no pueden hablar, pero los sordos de hecho tienen cuerdas vocales. Los sordos tienen voz. Tener voz, en realidad, el hecho es que las manos son las que cumplen esta función en la comunidad sorda. Ahora es importante ver acerca de la mirada médica que ha habido por parte de la historia con respecto a la comunidad sorda. Uno de los temas más importantes y de los cuales se pueden hablar mitos y verdades es acerca del implante coclear. A la sordera en particular existe el implante coclear, ¿no? Que es un magnífico, un maravilloso aparato que le permite a una persona sorda un cierto sentido del sonido, aunque no es de manera exactamente igual al oído regular. Tiene el implante desde los 5 años y ya pasó medio año desde que se lo pusieron. La edad auditiva de esa persona es solamente medio año. Es decir, cuando tú empiezas a oír, arranca el concepto que se llama edad auditiva. Que al colocarte el implante coclear, cuando te implantan, no te están implantando más que un aparato de reproductor de sonido, no te están implantando una lengua. Por lo tanto, es necesario, mientras el implante ocurre, pues que la persona sea introducida, el niño sordo recién nacido, sea introducida a la lengua de señas para evitar un periodo de privación lingüística. Y es que hay algo que podemos resaltar aquí. Prácticamente el 95% de los padres de niños sordos en realidad son oyentes. Y muchas veces pasa que en cierto sentido poner el implante coclear significa eliminar esa parte de cultura de la comunidad sorda para el niño. Hay un número de especialistas que, por ejemplo, recomiendan el hecho de que un niño pueda estar en ambas culturas. Esto significa ser bicultural. Y quizá te suene un poco conocido, un poco parecido también con el término bilingüe. Y es cuando una persona puede manejar ampliamente dos lenguas. Por ejemplo, yo puedo hablar español, pero también puedo hablar el inglés. ¿Y por qué no sucede lo mismo con un niño sordo que, digamos, puede escuchar hasta cierto nivel con el implante coclear
y a su vez se puede integrar en la comunidad sorda y hablar la lengua de señas. ¿Es malo recibir un implante coclear? ¿Es bueno recibir un implante coclear? Yo personalmente pienso que la situación ideal es que una persona sorda pueda estar en las dos culturas, la oyente y la sorda. La lengua de señas, una vez que se ha, digamos, ha empezado y se empieza también a usar el implante coclear, pues contribuye con la enseñanza del castellano como una segunda lengua o como una lengua simultáneamente adquirida, lo cual es perfectamente posible. Los niños bilingües son niños que tienen, al contrario, ventajas cognitivas cuando pueden aprender dos lenguas al mismo tiempo. Seguro se estarán preguntando, Valeria, ¿cómo una persona sorda puede aprender lengua de señas? Durante el desarrollo del lenguaje, tanto un niño sordo como un niño oyente van a jugar al mismo nivel con su lengua y van a hacer diferentes sonidos. Conforme vaya creciendo, por ejemplo, el niño oyente va a empezar a dejar o a conservar ciertos sonidos que le pueden resultar mejor para poder realizar o poder comunicarse a través de la lengua que le resulte más familiar. O sea, la lengua que usualmente escucha. En cambio, si nos ponemos en la situación del niño sordo, claramente no va a tener cómo saber con qué sonidos poder quedarse. Y por ejemplo, también podríamos hablar acerca de los gestos. Los gestos también en cierta edad se empiezan a discriminar. Nosotros empezamos a elegir qué gestos nos sirven y qué gestos no nos sirven para poder comunicarnos. Y es más, son los gestos los que finalmente pueden ayudar a los niños sordos a poder comunicarse dentro de casa. Y así pueden ir creando su propio sistema. Es importante tener en cuenta, más que hablar, lo que un niño necesita es un lenguaje. Necesita poder comunicar sus ideas, sus pensamientos. Y si bien hay un niño sordo en casa que en realidad puede crear su propio sistema, es importante que haya toda una comunidad sorda integrada para que refuercen este sistema de señas. Es así que necesitamos saber que si no hay una comunidad sorda, en realidad tampoco hay un desarrollo del lenguaje. Y muchas veces se piensa de que para esto en realidad está el intérprete, pero no es así. En realidad, el intérprete es una persona que ayuda a traducir de cierta lengua a otra. Por ejemplo, de la lengua castellana a la lengua de señas. Y en realidad aquí hay una falta grave. Por ejemplo, existe la acreditación de intérpretes en lengua de quechua o aymara, pero en el Perú no existe la acreditación de intérpretes en lengua de señas. Lo que estamos buscando es que alguna universidad que tenga la carrera de interpretación oral abra la carrera de un intérprete de lengua de señas. La lengua de señas peruana, como cualquier otra lengua que se habla, tiene una gramática que es equivalente. Y pese a que muchos se rehúsen a aceptarlo, hay algo que debería quedar claro. La lengua de señas también cuenta con una gramática y no tiene menos componentes que la lengua castellana. En realidad, tiene los mismos componentes. Un elemento fundamental es la fonología. Es la que se encarga de organizar la materia significante, o sea, el sonido. Bata se pronuncia usando los labios y es distinto a que cuando pronunciamos gata, que lo hacemos usando el velo paladar. Diferenciamos ambas palabras por el punto de articulación de nuestra lengua. Y aunque no lo creas, en el lenguaje de señas tenemos la palabra, por ejemplo, avisar, que se articula a la altura del hombro. Y en cambio, saber se articula a la altura de la sien. Usamos el cuerpo como punto de articulación, es decir, también hay fonología. Vemos la diferencia también por la forma de la mano. Por ejemplo, meditar y luego reflexionar. Es distinto, ¿lo notas? También tenemos morfología. Es cómo las palabras se pueden dividir. Por ejemplo, tenemos estas tres palabras que terminan en dero,
que en realidad significa y señala que es un lugar, y lo anterior es el tipo de lugar a lo que nos referimos. En el lenguaje de señas también existe esto. Por ejemplo, aquí vemos equipo, ahora familia y ahora grupo. En todas hay formas de mano distintas, pero hay una base que es el movimiento circular. También tenemos sintaxis y entonación. Por ejemplo, observemos el rostro y el cuerpo en la pregunta ¿tú trabajas aquí? Y ahora observemos el rostro y el cuerpo en la afirmación ¿tú trabajas aquí? La lengua de señas se ha creado de la misma manera, así como se ha creado tanto el español, el inglés o el francés. ¿Y qué tienen en común todas estas? Que se crearon en comunidad. Esto significa que en cualquier parte del mundo en el cual hayan dejado a las personas sordas estar juntas, estar en comunidad, han podido crear su propio sistema, han podido crear su propia cultura. La lengua de señas, como cualquier otra lengua, tiene las mismas capacidades para poder expresar pensamientos, ideas, cualquier estructura que podamos tener. Por ejemplo, ya se ha visto casos de gente que es sorda y con lengua de señas expresa también poemas o defiende una tesis doctoral. Pese a esto, la lengua de señas ha sido invalidada tanto histórica como políticamente. Mi nombre es Dan, esta es mi seña y yo represento a la Asociación de Jóvenes Sordos del Perú. La capacitación de los profesores no es la adecuada, entonces eso limita. Así que no nos enseñan igual que a los oyentes, nos bajan el nivel de educación. Y a esto se le conoce oyentismo. El oyentismo es esta idea que en realidad se tiene tanto por parte de las personas como las instituciones de que las personas que escuchan son superiores a las personas sordas. Y esto, por ejemplo, se puede evidenciar tanto en el ámbito público como privado y sobre todo en el ámbito personal. Cuando uno quiere ir a un hospital, a una comisaría, a diferentes lugares, ¿tú crees que podemos tener comunicación? Pues no hay accesibilidad. Por ejemplo, tenemos los canales de televisión en el ámbito privado que en realidad no cuentan con un intérprete de señas. Es así que solamente se estarían dirigiendo a un público, al público que solamente es capaz de oír. En el ámbito público, por ejemplo, tenemos la Ley General de Lengua de Señas Peruana. Por parte de la sociedad y del lado académico, también han ido apareciendo diversos proyectos que pueden continuar preservando y visibilizando a esta comunidad y a la lengua de señas del Perú. Nuestro propósito ha sido elaborar un diccionario, ¿no? Que ya tenemos 750 entradas con su respectiva oración de uso, o sea, 1500 grabaciones, de lo que sería pues un diccionario anotado de la lengua de señas peruana, anotado porque ahí vamos a describir las características de cada una de las señas de diferentes maneras. Una guía de ciudadanía en lengua de señas peruana para que las personas sordas pues, comprendan sus derechos básicos. También una pequeña guía de ciudadanía en lengua de señas peruana, ¿no? Y antes de irme te invito a conocer un poco más acerca de la comunidad sorda en el Perú y a conocer también más acerca de la lengua de señas peruana.